La comunicación efectiva se define cuando un mensaje se comparte y se recibe sin alterar su objetivo final. Es decir, el emisor y el receptor interpretan el mismo significado. De esta manera se evitan confusiones, dudas y se cumplen las expectativas de lo que se ha transmitido. A menudo nos centramos tanto en nuestras propias ideas que nos olvidamos de prestar atención a lo que tienen que decir los demás. Escuchar activamente implica poner toda nuestra atención al interlocutor sin distracciones y mostrar interés genuino por su mensaje. Eso nos permite comprender mejor sus necesidades, perspectivas, emociones y responder de una manera más adecuada. Otro aspecto crucial de la comunicación efectiva es ser claro y directo al expresar nuestras ideas. Evitar ambigüedades, utilizar un lenguaje sencillo, no utilizar algunas palabras rimbombantes o palabras para hacernos sentir más importantes. Además, es importante adaptar nuestro mensaje al interlocutor, teniendo en cuenta cuál es su nivel de conocimiento y contexto, ya sea que estemos hablando en el trabajo, en la familia. Eso sucede también mucho con los padres de familia que le hablan a sus hijos como si fuera un adulto. O cuando estamos dando una charla, entender cuál es el nivel de nuestras participantes para abordarlo desde, porque no todos tienen el mismo grado de familiaridad con un tema determinado. Por eso es importante adaptar nuestro mensaje para lograr una comunicación efectiva. La empatía juega un papel muy importante en la comunicación efectiva porque logramos comprender y ponernos en el lugar del otro. Y así establecemos conexiones más sólidas y construimos relaciones de confianza. Mostrar empatía implica reconocer las emociones y perspectivas de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas, para facilitar el establecimiento de un diálogo abierto y respetuoso. Debemos prestar atención a la comunicación no verbal, nuestros gestos, expresiones faciales, tono de voz que transmiten una información adicional. Conscientes de nuestra postura, mantener contacto visual y utilizar un tono adecuado para el mensaje que deseamos transmitir. La congruencia entre nuestra comunicación verbal y no verbal refuerza el mensaje que vamos a dar. La comunicación efectiva nos permite expresar nuestras necesidades, opiniones de una manera clara y respetuosa, sin violar los derechos de los demás. Es importante aprender a decir no cuando sea necesario y defender nuestros derechos al tiempo que escuchamos y respetamos los de los demás. Existen dos tipos de empatía: la empatía cognitiva y la empatía emocional. La empatía cognitiva implica comprender intelectualmente las emociones y perspectivas de los demás. Nos esforzamos de ver las cosas desde el punto de vista del otro y comprender cómo se siente. Y la empatía emocional implica experimentar y compartir las emociones de los demás de manera más directa. Nos conectamos emocionalmente con su estado y tratamos de comprenderlo desde adentro. Para practicar la empatía es importante la escucha activa. Es prestar atención completa a la otra persona sin interrupciones ni juicios preestablecidos. Muchas veces cuando alguien nos está conversando, no le estamos prestando totalmente atención porque estamos con el teléfono, estamos con algún programa, alguna serie, alguna película, o estamos haciendo otra labor y no escuchamos activamente, o estamos nuestra mente en pensamiento. Es importante practicar la escucha activa, porque podemos escuchar las palabras de las personas, pero también vemos sus matices emocionales y sus necesidades subyacentes. Importante practicar la suspensión de juicio. Juzgamos muy rápido las acciones y emociones de los demás desde nuestra propia perspectiva. Al suspender los juicios, estamos abiertos a diferentes puntos de vista y podemos comprender mejor las experiencias de los demás y responder de forma más empática. A veces nos encontramos en situaciones en las que podemos caer en patrones de comunicación pasiva o agresiva. Y la comunicación asertiva busca evitar estos patrones. Cuando hablamos de comunicación pasiva, se caracteriza porque evitamos el conflicto y cedemos a las necesidades de los demás. Nos cuesta decir que no, nos cuesta explicar nuestras emociones y nuestras necesidades. Y esto puede ocurrir porque en algún momento de nuestra vida nos hayan dicho, no te expreses así o te estás expresando mal. Y eso nos crea una creencia limitante de que lo que yo digo no vale. Entonces también es importante valorarlo desde esas creencias limitantes que tenemos. Nos cuesta expresar esas opiniones y establecer límites claros.
Y la comunicación agresiva implica imponer nuestras necesidades y deseos sin considerar los sentimientos y derechos de los demás. Se puede manifestar a través de actitudes dominantes, interrupciones constantes y falta de respeto. En algunas ocasiones, cuando las personas nos cuentan, además de utilizar la tecnología y no le estamos prestando atención, también les interrumpimos. Nos están contando una historia y nuestra mente nos dice que cansado. Vamos con la misma historia o no concreta. O le decimos a la persona, sí. Y a mí me pasó esto y empezamos a contar mi historia y la otra persona está contando su historia. Entonces debemos de tener esas interrupciones. Hay interrupciones que sí son importantes dentro de la comunicación. Cuando yo estoy hablando de un tema, tal vez la persona no he sido claro, no he sido sencillo y me necesita pedir, no comprendo esta palabra, ¿me puedes explicar un poco más este detalle? Esa parte sí podemos hacer interrupciones, porque nos va a ayudar a solventar dudas dentro de la misma comunicación. Algunos consejos para practicar la comunicación efectiva: ser claros y directos, expresar nuestras ideas y necesidades de manera clara, lenguaje sencillo, comunicar lo que queremos sin rodeos, establecer límites saludables, aprender a decir no puedo comunicarme en este momento, estoy ocupado, regálame un momento, o no puedo realizar tales y tales actividades en este momento. Siempre de manera respetuosa hacia las demás personas. Escuchar activamente, poner nuestros sentimientos, nuestro interés genuino en lo que estamos escuchando. La comunicación es bidireccional, se fomenta el diálogo y la comprensión mutua. Respetar a los demás, reconocer y valorar la dignidad de los demás. Y aún así, si no estamos de acuerdo con ellos, no utilicemos un lenguaje ofensivo condescendiente, no utilizar palabras groseras, lenguaje condescendientes cuando le decimos a la persona, sí, está bien, sí, y desvalorizamos lo que está contando. Manejar críticas y conflictos de manera constructiva. Vamos a recibir en las conversaciones, sobre todo a veces en las conversaciones familiares y de trabajo, alguna crítica, y le podemos decir una crítica constructiva, pero nos vamos a centrar en el comportamiento y las situaciones específicas de esa crítica, y no es un ataque personal. Y cuando hagamos nosotros la crítica, tampoco atacar a la persona, es la situación lo que vamos a buscar soluciones y compromisos mutuamente beneficiosos. Y en el caso de estas situaciones donde vamos a discutir, vamos a tener una conversación a veces un poco compleja, también es importante no traer situaciones del pasado, porque eso ya ocurrió. Muchas veces uno de los errores en la comunicación es que le recordamos a la persona, es que usted me dijo tal momento hace 3 años y usted siempre es así. Importante, las personas no me hacen, no tomarlo personal, las personas hacen porque ese es su comportamiento, y también las personas pueden cambiar su comportamiento a lo largo de los años. Así como nosotros cambiamos, las personas también cambian. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de el habla y la escucha consciente. Cuando hablamos de escucha consciente, claves: intención. Quiero escuchar lo que la persona me está diciendo. Estoy presente completamente en lo que la persona me está diciendo. La segunda clave: tener un ancla para que me traiga a este momento presente. Tener un ancla para que me regrese al momento presente. Porque puede ser que mi mente esté divagando en algún pensamiento, en alguna tarea, mientras la persona me está contando algo, porque puede ser que la persona dé un poco más de rodeo, que yo me sienta un poquito abrumado o me sienta molesto por lo que me está diciendo. Entonces, la respiración consciente es el ancla que me trae ese momento presente y me recuerda que el único momento que existe es este. Y la tercera clave es atender a lo que me están comunicando con actitud de apertura, amabilidad y curiosidad. El habla consciente. Cuando voy a hablar, traer una presencia amable a lo que vamos a decir. Preguntarme si lo que voy a decir es verdadero y útil. Estar conscientes de nuestra comunicación, de nuestro lenguaje verbal y no verbal. Observar nuestras emociones, si hay miedo, hay ira, hay molestia, angustia. Preguntarme, ¿qué me motiva a decir esto? ¿Cuál puede ser el resultado si lo hago? ¿Cuál es mi intención cuando transmito ese mensaje? También vamos a tener barreras en la comunicación. Vamos a tener barreras lingüísticas, culturales, físicas, tecnológicas, psicológicas, emocionales. Y hay que ser conscientes de estas barreras para lograr superarlas. Las barreras tecnológicas, cuando nos comunicamos vía mensaje, correo, nos falta la parte emocional. Entonces, ser muy claro, muy conciso. Las barreras culturales, hay diferencias entre los diferentes países en jerga, palabras, tenerlo en cuenta. Las barreras físicas, la distancia entre las personas.
¿Cómo podemos aplicarlo en una conversación? Voy a contar mi verdad. Mi verdad no es la verdad ni la verdad del otro. Sencillo, concreto y usar el parafraseo. Decirle a la persona, lo que intento decir es esto, ¿te queda claro? Preguntar a la persona si entiende el mensaje, no si me entiende a mí, sino que entiende el mensaje o las emociones que le estoy tratando de transmitir. Hablar de mis emociones y de mis pensamientos. La persona no vive en mi cabeza, no sabe cuáles son mis emociones y mis pensamientos en este momento. Llegar a acuerdos. Y si no puedo tener la conversación en estos momentos, llegar a un acuerdo, decir, bueno, conversemos mañana a tal hora, hacer un espacio también de conversación que no necesariamente tiene que ser en la casa. Podemos buscar hacer una conversación en un café, en un parque y tener esa conversación en un ambiente más distendido, más flexible. Si es una conversación familiar que puede tener un poquito de conflicto, porque muchas veces lo que nos están diciendo debemos procesarlo. Igual en la parte laboral podemos decir, llega el momento, necesito procesarlo, y le responden en unas horas, o le puedo poner la fecha también. La comunicación efectiva, yo puedo y yo debo expresar mis emociones con ecuanimidad, y la ecuanimidad es ese balance interno y externo. Observar mis emociones y desde ahí ser consciente de mis respuestas físicas y pensamientos. La comunicación efectiva es una práctica. Hay que mejorarla, practicarla todo el tiempo. Pueden escuchar el episodio completo en nuestro podcast. Una de las cosas que comento en el podcast que es muy interesante es cómo he ido mejorando yo mi comunicación efectiva. El escucha lo trabajo muy bien, tanto en la parte personal como también como coach a mis clientes. Trato de ser más directa ahora en la comunicación, y en el caso de las redes, ustedes lo pueden observar, todavía me cuesta observar la cámara, tratar de transmitir la parte no verbal, pero es un aprendizaje, y eso es parte de lo que les quiero decir en este momento. Yo estoy aprendiendo a utilizar estos medios tecnológicos. Es algo para mí muy reciente. Para mí la utilización de grabarme, utilizar las redes no es algo novedoso. Generalmente tengo muchas reuniones en diferentes plataformas virtuales, pero el observar a la cámara, el tratar de hacer un mensaje claro, sencillo, con videos, es algo que estoy aprendiendo, y espero que lo logremos entender, y que es parte de lo que les quiero transmitir. Mejoramos y aprendemos todos los días, y los invito a mejorar y aprender todos los días. Que los acompañe. Pueden buscar la información en el correo electrónico, en los enlaces, y seguirnos. Escuchen el podcast. Gracias.